Por favor, abra la palabra de Dios en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, para continuar nuestro estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de leer las Escrituras, qué glorioso es estar viviendo entre las cimas más altas de la historia, la crucifixión de Jesucristo y su coronación como Rey. Bien, comenzaré a leer en 1 Tesalonicenses 5, los versos del 1 al 10. Pero acerca del tiempo y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sacadas de este pasaje, hay 4 verdades que quiero dejar en su corazón. Son 4 admoniciones básicas, vistas a la luz de la segunda venida del Señor. Primero, debemos aprender sobre su venida. Miremos los versos 1 y 2. Pero acerca del tiempo y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y eso es lo que yo quiero para usted, que sepa perfecta y completamente. Es evidente que el apóstol Pablo ya había instruido a esos hermanos acerca del regreso del Señor, y al respecto ellos habían aprendido 2 cosas: la certidumbre o certeza de su venida, y la incertidumbre del cuándo. Por eso el apóstol habla de los tiempos y las ocasiones, y lo que les está diciendo es que no les iba a dar una fecha. Aquí quiero decir enfáticamente que cualquiera que pone fecha para la segunda venida de Cristo está caminando peligrosamente en el campo de la blasfemia. Porque la Biblia enseña, en las palabras del mismo Señor Jesucristo, que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe, sino únicamente su Padre. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, sus discípulos le preguntaron eso. Veamos Hechos 1, versos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nadie sabe ni el día ni la hora del regreso del Señor. Hace muchos años un hombre escribió un librito titulado 88 razones de por qué el Señor regresará en 1988. Dudo de que muchas personas lo hayan leído. Yo solo de mirar el título sé que ese libro no es algo que quiero leer. Aunque debo confesar que algunos bien intencionados y sencillos hermanos me han dicho: Pastor, usted debe leer ese libro. Y yo respondo: ¿para qué? Ese libro es falso. Hace años que 1988 pasó, y a pesar de las 88 razones del autor, no se realizó el regreso del Señor. El día y la hora de su retorno nadie lo sabe, excepto el Padre que está en los cielos. Al aprender de la segunda venida de Cristo, usted debe saber de la certeza de su retorno y de la incertidumbre de la fecha. Él vendrá como ladrón en la noche. Y algunos de ustedes me preguntarán: Pastor Rogers,
¿Por qué Jesús no ha regresado todavía? Permítame contestarle con las palabras del apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que usted, hombre o mujer, joven o viejo, se arrepienta de sus pecados y busque la salvación. Pero uno de estos días, tal vez más pronto de lo que pensemos o queremos, el Señor regresará. Es la misericordia de Dios la que detiene el regreso de Jesús, pero la justicia de Dios, el juicio de Dios, será una realidad cuando Él venga nuevamente. Este mismo momento, las furiosas aguas de la ira de Dios golpean fuertemente contra la represa de la misericordia de Dios. Y uno de estos días, esa represa cederá y el juicio de Dios se llevará a cabo. Con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y alguien dirá, pero ya han pasado más de 2000 años de la promesa de su retorno. Mi amigo, eso quiere decir que estamos más de 2000 años más cerca de su venida. ¿No le parece? Mire, Dios nunca se adelanta, pero tampoco jamás llega tarde. Jesucristo vino a tiempo, murió a tiempo, resucitó a tiempo, ascendió a los cielos a tiempo y regresará a tiempo. No nos es dado a nosotros el conocer los tiempos y las sazones que sólo el Padre sabe en su sola potestad. Dicen que la educación es costosa, pero permítame decirle que la ignorancia es más costosa aún. Por esa razón Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis todo lo que está relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso quiero que sepa que el retorno del Señor no es un hecho incidental en la palabra de Dios, sino más bien es un hecho fundamental. Muchísimas veces la Biblia nos dice que Jesús regresará a la tierra. Y si usted quiere que las profecías del Antiguo y Nuevo Testamentos inflamen su corazón y su vida, aprenda las maravillosas verdades de la segunda venida de Jesús. Segundo, debemos velar por su venida. ¿Por qué? Porque Él puede regresar en cualquier momento. Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Algunos de quienes me escuchan dirán, pastor, yo estoy muy bien. Usted no va a lograr que me emocione sobre este asunto. Yo estoy en perfecta paz conmigo mismo. ¿Así lo cree? Pues mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5, los versos 3 y 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando Jesucristo regrese, habrá el rapto de la iglesia. La iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Eso puede suceder en cualquier momento, y cuando suceda, el día del Señor dará comienzo. Ahora, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor es un día solemne. Voy a darle algunos versículos, anótelos. Nos dicen de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra y que comenzará después que la iglesia haya sido arrebatada. Los 2 primeros versos de Joel 2 dicen, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba,
vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué es lo que el profeta Joel está diciendo? Él dice: haced sonar la alarma, el día del Señor viene, y nunca ha habido un día como ese. Busque Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí Jacob significa los judíos. O sea que los judíos vendrán al conocimiento de Dios durante la tribulación. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mateo 24:21. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca ha habido un tiempo como ese. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el día del Señor se acerca como ladrón en la noche. Si Jesucristo viniera este momento, aquellos que son salvos serían arrebatados. Pero los que se queden tendrían que enfrentar la gran tribulación, o sea, el día del Señor, que será un tiempo como nunca antes ha habido. Usted puede tomar todos los horrores que este mundo ha conocido, y todos ellos juntos no serán ni un pálido reflejo de lo que será el día del Señor. Entonces, primero, será un día solemne. Segundo, será un día de sorpresas. Pablo dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. La gente estará viviendo con una sensación de paz y de seguridad. Por eso, yo no creo que la iglesia experimentará la gran tribulación. El mundo será tomado por sorpresa cuando la gente esté viviendo normalmente sus vidas y el Señor regrese. Y Jesús dijo que esos días serán como los de Noé. Busque Mateo 24, verso 37, en donde Jesús dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora note lo que Jesús dice en los versos 38 y 39. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tercero, será un día seguro. Note lo que dice la segunda parte del verso 3. Como los dolores a la mujer encinta. Lo que Pablo dice es que este mundo está preñado, o sea, lleno de juicio. Y el día de su juzgamiento es tan seguro que llegará como seguro es que una mujer encinta dé a luz. Nuestro mundo está en la ruta de una colisión con el juicio. Leí de un almirante en la marina que estaba dirigiendo maniobras navales. Era de noche. Y uno de los marineros reclutas vino y le dijo: Admiral, el barco se dirige hacia una luz fija. ¿Qué debemos hacer? El almirante responde: envíen el siguiente mensaje. Altere su curso 30 grados a la derecha. Enviaron ese mensaje hacia la luz no identificada y recibieron la siguiente respuesta: ustedes deben alterar su rumbo 30 grados a la derecha. El almirante dijo: envíen otro mensaje. Este es un buque de guerra. Cambien su curso 30 grados a la derecha. Les respondieron: es mejor que ustedes cambien su curso 30 grados. Ahora el almirante está realmente enojado y ordena: envíen el siguiente mensaje. Soy un almirante de la marina, estoy en un buque de guerra y les ordeno cambiar su curso 30 grados a la derecha inmediatamente. Y vino la respuesta: yo solo soy un marinero de tercera clase, estoy a cargo de este faro,
y le sugiero cambiar su curso 30 grados a la derecha inmediatamente o se estrellarán contra las rocas. Mi amigo, el faro de la luz de Dios no se va a mover ni un solo grado a ningún lado, se lo puedo asegurar. El mundo está en un sendero de colisión con el desastre, y ese día, el día del Señor, será un día solemne, será un día sorpresivo, porque la gente estará diciendo paz y seguridad. Pero será un día cuyo cumplimiento será absolutamente seguro. Martín Lutero solía decir que solo tenía 2 citas en su calendario: hoy día y ese día. Tercero, debemos vivir por su venida. Primera Tesalonicenses 5, desde el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos viviendo en tiempos tenebrosos. Hay una oscuridad moral, espiritual, social, política y religiosa. Y no solo que estamos rodeados de oscuridad, sino que en general parece que los seres humanos están dormidos, cloroformados por el espíritu de esta época, y los que no están dormidos están embriagados. Pero nosotros los creyentes no estamos en tinieblas, ni somos hijos de la oscuridad. Por lo tanto, hay 3 cosas que debemos hacer para vivir por el regreso del Señor. Primero, como cristianos, debemos estar informados. Nosotros, los hijos de Dios, somos los únicos que podemos entender lo que está sucediendo. Pero esto no debe envanecernos. El Dr. Vance Havner, quien ya está en el cielo, solía decir: usted puede darle a un hijo de Dios una Biblia y una vela, ponerlo en una celda oscura, y él sabrá más de lo que sucede en el mundo que muchos de los pseudo sabios religiosos y políticos juntos. No estamos en la oscuridad como para que el día de Dios nos sorprenda como ladrón en la noche. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. Y la única manera de ser hijos de luz es siendo hijos de Dios. Y solo podemos ser hechos hijos de Dios al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Es usted ya un hijo de Dios? Si aún no lo es, puede hacer esa decisión ahora mismo, al orar de la siguiente manera: querido Dios, quiero estar espiritualmente listo para el regreso del Señor Jesucristo. Sé que soy pecador y que necesito tu misericordia para que me perdones. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Este momento, por fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un fiel testigo de tu amor y misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Permítame comenzar haciendo un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior en relación con la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos utilizando el texto bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos del 1 al 10. Dije que de ese pasaje quería compartir con usted 4 admoniciones básicas que tienen que ver con la segunda venida o el regreso del Señor. Primero, debemos aprender sobre su venida. El día y la hora de su retorno nadie lo sabe, excepto el Padre que está en los cielos. Segundo, debemos velar por su venida. ¿Por qué? Porque Él puede regresar en cualquier momento. Hay que entender que la segunda venida del Señor será el preludio o comienzo del día del Señor, o sea, la gran tribulación. Y ese día del Señor tendrá 3 distintivos. Será un día solemne,
Será un día lleno de sorpresas y será un día inevitable. Tercero, debemos vivir por su venida. Estamos viviendo en tiempos tenebrosos. Hay una oscuridad moral, espiritual, social, política y religiosa. Y no solo que estamos rodeados de oscuridad, sino que en general parece que los seres humanos están dormidos, cloroformados por el espíritu de esta época. Y los que no están dormidos están embriagados. Por lo tanto, hay tres cosas que debemos hacer para vivir por el regreso del Señor. Primero, como cristianos, debemos estar informados. Segundo, como cristianos, debemos estar despiertos. Mire lo que dice el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Necesitamos estar despiertos y alertas. ¿Sabe cuál es el problema con muchas iglesias en nuestros días? Que ya no predican la segunda venida de Jesucristo. Piensan que es una doctrina rara y obsoleta. Y muchos de los mensajes modernos no pasan de ser cuentitos de hadas y canciones de cuna. Mientras tanto, el reloj de alarma de Dios está sonando en todo el mundo. Y Dios está diciendo a su iglesia corporativamente y a cada creyente individualmente, «¡Despierten!». Me da la impresión de que muchos creyentes van a sus iglesias con un letrerito colgado a su cuello que dice, «Por favor, no moleste». Y aunque es duro admitirlo, pero es la realidad, algunos van al servicio dominical de sus iglesias únicamente a dormir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Despierten, estén alertas, el tiempo se acerca. Tercero, como cristianos, debemos estar alerta y vestidos. El verso 8 dice, pero nosotros que somos del día. El apóstol está haciendo referencia a aquellos que saben que es tiempo de despertarse, levantarse y prepararse. ¿Cómo debemos vivir en esta época en la cual vivimos? Vistiéndonos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, protegiendo nuestro corazón con el escudo de la fe, y protegiendo nuestros pensamientos con el yelmo o casco de la esperanza. ¿Qué significa vestido con la coraza de la fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo? ¿Significa que usted espera ser salvo, no tiene la absoluta seguridad, pero tiene la esperanza de salvarse? De ninguna manera. Aunque lo he dicho muchas veces, vale la pena el repetirlo una vez más. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, no la usa en el sentido en que la mayoría de las personas la utiliza. Por ejemplo, dos jóvenes conversan de su deporte favorito y uno de ellos dice, ¿crees que nuestro equipo ganará el juego? Y el otro responde, espero que sí. La palabra bíblica esperanza es una certeza divina basada en la palabra de Dios. ¿Me escuchó? La palabra esperanza en la Biblia significa una certeza divina basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, la segunda venida del Señor Jesucristo se la identifica como la bendita esperanza. Eso no significa que tal vez Él pudiera regresar. Significa que casi no podemos esperar que Él retorne y sabemos positivamente que Él vendrá porque es una promesa de Dios y está en su palabra. Y usted debe vestirse con esta esperanza de salvación, esta divina certidumbre basada en la palabra de Dios. Anote 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo estaría paralizado de terror si viviera en este mundo sin tener la absoluta seguridad de que soy salvo. Así que es mejor que usted proteja su corazón, proteja su mente, esté siempre vestido con la coraza de la fe y del amor y con el yelmo de la esperanza de salvación basado en la palabra de Dios.
¿Cómo debemos vivir frente a la realidad de la inminente segunda venida del Señor Jesucristo? Debemos estar alertas, despiertos, vestidos y listos para la acción, permaneciendo sobrios y animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Sinceramente anhelo que usted esté entendiendo esto, no solo académicamente, en su mente, sino espiritualmente, en su corazón. ¿Sabe que Dios tiene un propósito al haberle permitido a usted el escuchar este mensaje? Porque este mensaje, mi amigo, no es un concurso de oratoria, ni este programa es un club para socios de la Academia de la Lengua, ni somos una agrupación esotérica que nos gusta hablar de temas interesantes. Estoy compartiendo con usted la preciosa y verdadera palabra de Dios, y Dios nos está diciendo a usted, a mí, a nosotros, despierten, estén listos. El día del Señor se acerca. Así que no solo debemos aprender sobre su segunda venida, no solo debemos velar por su segunda venida, no solo debemos vivir para su segunda venida, sino que en cuarto lugar debemos anhelar su segunda venida. Necesitamos desear su regreso. Veamos los versos 9 y 10 de Primera Tesalonicenses. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Yo no puedo hablar por usted, por supuesto, pero en cuanto a mí, yo anhelo, deseo ver cara a cara a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Ansío ver al Señor Jesucristo. Casi no puedo esperar cuando mi fe se transforme en vista. Quiero estar con aquel que, sin haberle visto, le amo profundamente, y en quien me regocijo con gozo indescriptible y lleno de gloria. Oh, cuánto anhelo la segunda venida de Jesucristo. Y si no estoy físicamente en esta tierra para verla, eso quiere decir que ahí estaré gozando de su presencia y amistad en el cielo. En cualquiera de los dos casos, qué futuro maravilloso es el que me espera. Un mensaje bíblico como el presente ocasionará que alguien me pregunte, Pastor, ¿está tratando de asustarme? Mi amigo, solo si usted no es salvo se asustará. Si es salvo, estoy tratando de animarle. Mire lo que dice el verso 11, por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y no hay verdad más animadora ni consoladora que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitamos ser consolados y por qué anhelamos el regreso de Jesús? Porque la iglesia del Señor va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, antes de que el día del Señor se haga realidad. Ahora veamos 3 razones de por qué la iglesia no estará aquí en la tierra durante la gran tribulación. La primera razón es la palabra explicación. Tenemos una explicación en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerde que la tribulación será el gran día de la ira de Dios. Pero Dios no nos ha puesto para ira. Veamos un momento 1 Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, la ira venidera es la gran tribulación. Cuando Jesús regrese, nos librará de la ira venidera. Al ver que ese día se aproxima, necesitamos anhelar la segunda venida del Señor para que nos libre de la ira del Padre. Los hijos de Dios son los recipientes de la disciplina de Dios. Mi amigo, si usted le desobedece,
La Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero no es la ira de Dios, es la disciplina de Dios ejercitada sobre sus hijos. La ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo después del rapto de la iglesia. Así que la razón número 1 es la explicación que nos da el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. La segunda razón es la palabra expectativa. Veamos el verso 10. Quien murió por nosotros, aquí se refiere a Jesús, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Quién escribió esta epístola? El apóstol Pablo. Y él esperaba el regreso del Señor durante su tiempo. ¿Estuvo Pablo equivocado? No, él estuvo en lo correcto. Cada creyente debería estar a la expectativa del retorno de Cristo durante su vida. No hay señales, ni tribulación, nada va a suceder, el templo no será reconstruido, no aparecerá el anticristo, no habrá ningún pacto con el pueblo de Israel. Si estas cosas suceden, solo son eventos que están proyectando su sombra, adelantándose al tiempo. Pero escúcheme. Usted no debe estar esperando ver ninguna señal. Usted debe estar esperando el regreso de Jesús en cualquier momento. Recuerde que la explicación es que Dios no nos ha puesto para ira, y que la expectativa es que estemos esperando el regreso de Jesús, quien vendrá como ladrón en la noche, o sea que puede venir en cualquier momento. La tercera razón es la palabra exhortación. Verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros. Es obvio que no tendríamos ningún consuelo si sabríamos que, en vez de estar esperando la segunda venida del Señor, solo estaríamos esperando la gran tribulación. Pregunto, ¿qué consuelo puede haber en esperar una época de tribulaciones como nunca antes la ha visto el mundo? Se puede imaginar a alguien quien, cerrando la Biblia, diga, «Oh, sí, ven tribulación», en vez de decir, «Oh, sí, ven, Señor Jesús». En términos generales, de lo que yo sé, ningún ser humano prepara una fiesta para dar la bienvenida a la muerte y a la sepultura. Los creyentes debemos estar esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador, y debemos anhelar ese retorno en forma ardiente. En alguna revista leí que hay pescadores que pasan días y días en alta mar pescando, y al regresar a su pequeño pueblito de pescadores, son recibidos por sus esposas e hijos. Un día, al regresar de su faena pescadora, el capitán de uno de esos barcos estaba en la proa y con su catalejo miraba la playa del pueblito e iba diciendo en voz alta a quienes veía en el muelle: a María, la esposa de Guillermo, a Elizabeth, la esposa de Juan, a Esther, la esposa de Roberto, y así sucesivamente. Pero uno de los pescadores no oyó que el capitán mencionara el nombre de su esposa. Cuando el barco acoderó en el muelle, y esas esposas dieron la bienvenida a sus esposos con fuertes abrazos y cálidos besos,
este único pescador no tuvo quien lo reciba. Y cabizbajo y apenado, lentamente caminó hacia el pequeño bohío que era su casa, y ahí estaba su esposa. Ella le dijo: «Cariño, qué bueno que estás en casa. Estuve esperando por ti». Y él le dijo: «Pero no estuviste esperando por mí en el muelle, como las demás mujeres estuvieron esperando por sus maridos». Mi amigo, no solo debemos estar esperando por Jesús, debemos estar velando por su llegada. La Biblia dice que hay una bendición especial para aquellos que están velando por el regreso del Señor. Debemos cada día aprender más y más sobre su venida. Debemos velar por su venida y debemos vivir por su venida y debemos anhelar, desear intensamente su venida. Creo que nuestra oración cotidiana al final de cada día debe ser: Señor Jesús, ven pronto. Es mi más sincero anhelo que muchos de ustedes que escuchan este programa puedan decir: Pastor Rogers, si Jesús viniera ahora mismo, sé que soy salvo. Tengo la divina certidumbre de que estoy absolutamente listo para el rapto. Alabo a Dios por cada uno de ustedes que tiene esa seguridad. Pero habrá muchos oyentes que no pueden decir lo mismo, porque aún no tienen una relación personal con el Señor Jesús, porque todavía no le han recibido en su corazón como Salvador y Señor. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, si tiene un profundo deseo de hacer una decisión espiritual por Cristo ahora mismo, le invito a que converse con Dios por medio de una sencilla oración. Permítame guiarle en esa oración, pero use sus propias palabras. No trate de ser gramaticalmente correcto, simplemente converse con Dios en forma natural. Puede orar en voz alta o en voz baja, o lo puede hacer silenciosamente, en la intimidad de su corazón y de su mente. Padre eterno, sé que soy pecador y que necesito salvación. Ayúdame a entender totalmente que Jesús, tu amado Hijo, derramó su sangre y murió en la cruz para pagar con su propia vida la culpa de todos mis pecados, no solo para perdonarme, sino también para salvarme y limpiarme. Señor Jesús, con fe como la de un niño, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame mediante tu Santo Espíritu a conocer cada día más tu palabra, para conocerte mejor a ti y obedecerte en todo. Ayúdame a vivir apercibido y anhelando tu regreso, sea que yo lo vea mientras me tienes con vida en esta tierra, o sea que determines que sea parte del rapto. Y porque tú, Jesús, moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti, a pesar de las circunstancias adversas que puedo enfrentar, y ayúdame para que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu bendita palabra. Lo pido con agradecimiento en tu santo nombre. Amén. Yo solo de mirar el título sé que ese libro no es algo que quiero leer. Aunque debo confesar que algunos bien intencionados y sencillos hermanos me han dicho: Pastor, usted debe leer ese libro. Y yo respondo: ¿para qué? Ese libro es falso. Hace años que 1988 pasó, y a pesar de las 88 razones del autor, no se realizó el regreso del Señor. El día y la hora de su retorno nadie lo sabe, excepto el Padre que está en los cielos. Al aprender de la segunda venida de Cristo, usted debe saber de la certeza de su retorno y de la incertidumbre de la fecha. Él vendrá como ladrón en la noche. Y algunos de ustedes me preguntarán: Pastor Rogers, ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? Permítame contestarle con las palabras del apóstol Pedro:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que usted, hombre o mujer, joven o viejo, se arrepienta de sus pecados y busque la salvación. Pero uno de estos días, tal vez más pronto de lo que pensemos o queremos, el Señor regresará. Es la misericordia de Dios la que detiene el regreso de Jesús, pero la justicia de Dios, el juicio de Dios, será una realidad cuando Él venga nuevamente. Este mismo momento, las furiosas aguas de la ira de Dios golpean fuertemente contra la represa de la misericordia de Dios. Y uno de estos días, esa represa cederá y el juicio de Dios se llevará a cabo. Con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y alguien dirá, pero ya han pasado más de 2000 años de la promesa de su retorno. Mi amigo, eso quiere decir que estamos más de 2000 años más cerca de su venida. ¿No le parece? Mire, Dios nunca se adelanta, pero tampoco jamás llega tarde. Jesucristo vino a tiempo, murió a tiempo, resucitó a tiempo, ascendió a los cielos a tiempo y regresará a tiempo. No nos es dado a nosotros el conocer los tiempos y las sazones que sólo el Padre sabe en su sola potestad. Dicen que la educación es costosa, pero permítame decirle que la ignorancia es más costosa aún. Por esa razón Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis todo lo que está relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso quiero que sepa que el retorno del Señor no es un hecho incidental en la palabra. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic make
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Palabra de Dios, sino más bien es un hecho fundamental. Muchísimas veces la Biblia nos dice que Jesús regresará a la tierra. Y si usted quiere que las profecías del Antiguo y Nuevo Testamentos inflamen su corazón y su vida, aprenda las maravillosas verdades de la segunda venida de Jesús. Segundo, debemos velar por su venida. ¿Por qué? Porque Él puede regresar en cualquier momento. Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Algunos de quienes me escuchan dirán, pastor, yo estoy muy bien. Usted no va a lograr que me emocione sobre este asunto. Yo estoy en perfecta paz conmigo mismo. ¿Así lo cree? Pues mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5, los versos 3 y 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando Jesucristo regrese, habrá el rapto de la iglesia. La iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso puede suceder en cualquier momento, y cuando suceda, el día del Señor dará comienzo. Ahora, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor es un día solemne. Voy a darle algunos versículos, anótelos. Nos dicen de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra y que comenzará después que la iglesia haya sido arrebatada. Los dos primeros versos de Joel 2 dicen, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué es lo que el profeta Joel está diciendo? Él dice, haced sonar la alarma, el día del Señor viene, y nunca ha habido un día como ese. Busque Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí Jacob significa los judíos. O sea que los judíos vendrán al conocimiento de Dios durante la tribulación. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mateo 24:21. Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca ha habido un tiempo como ese.
Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el día del Señor se acerca como ladrón en la noche. Si Jesucristo viniera este momento, aquellos que son salvos serían arrebatados. Pero los que se queden tendrían que enfrentar la gran tribulación, o sea, el día del Señor, que será un tiempo como nunca antes ha habido. Usted puede tomar todos los horrores que este mundo ha conocido, y todos ellos juntos no serán ni un pálido reflejo de lo que será el día del Señor. Entonces, primero, será un día solemne. Segundo, será un día de sorpresas. Pablo dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. La gente estará viviendo con una sensación de paz y de seguridad. Por eso, yo no creo que la iglesia experimentará la gran tribulación. El mundo será tomado por sorpresa cuando la gente esté viviendo normalmente sus vidas y el Señor regrese. Y Jesús dijo que esos días serán como los de Noé. Busque Mateo 24, verso 37, en donde Jesús dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Ahora note lo que Jesús dice en los versos 38 y 39. «Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Tercero, será un día seguro. Note lo que dice la segunda parte del verso 3. Como los dolores a la mujer encinta. Lo que Pablo dice es que este mundo está preñado, o sea, lleno de juicio. Y el día de su juzgamiento es tan seguro que llegará como seguro es que una mujer encinta dé a luz. Nuestro mundo está en la ruta de una colisión con el juicio. Leí de un almirante en la marina que estaba dirigiendo maniobras navales. Era de noche. Y uno de los marineros reclutas vino y le dijo: «Admiral, el barco se dirige hacia una luz fija. ¿Qué debemos hacer?». El almirante responde: «Envíen el siguiente mensaje. Altere su curso 30 grados a la derecha». Enviaron ese mensaje hacia la luz no identificada y recibieron la siguiente respuesta: «Ustedes deben alterar su rumbo 30 grados a la derecha». El almirante dijo: «Envíen otro mensaje. Este es un buque de guerra. Cambien su curso 30 grados a la derecha». Les respondieron: «Es mejor que ustedes cambien su curso 30 grados». Ahora el almirante está realmente enojado y ordena: «Envíen el siguiente mensaje. Soy un almirante de la marina, estoy en un buque de guerra y les ordeno cambiar su curso 30 grados a la derecha inmediatamente». Y vino la respuesta: «Yo solo soy un marinero de tercera clase, estoy a cargo de este faro, y les sugiero cambiar su curso 30 grados a la derecha inmediatamente o se estrellarán contra las rocas». Mi amigo, el faro de la luz de Dios no se va a mover ni un solo grado a ningún lado, se lo puedo asegurar. El mundo está en un sendero de colisión con el desastre, y ese día, el día del Señor, será un día solemne, será un día sorpresivo, porque la gente estará diciendo paz y seguridad. Pero será un día cuyo cumplimiento será absolutamente seguro. Martín Lutero solía decir que solo tenía 2 citas en su calendario: hoy día y ese día. Tercero, debemos vivir por su venida. Primera Tesalonicenses 5, desde el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos viviendo en tiempos tenebrosos. Hay una oscuridad moral, espiritual, social, política y religiosa. Y no solo que estamos rodeados de oscuridad, sino que en general parece que los seres humanos están dormidos, cloroformados por el espíritu de esta época, y los que no están dormidos están embriagados. Pero nosotros los creyentes no estamos en tinieblas, ni somos hijos de la oscuridad. Por lo tanto, hay 3 cosas que debemos hacer para vivir por el regreso del Señor. Primero, como cristianos, debemos estar informados. Nosotros, los hijos de Dios, somos los únicos que podemos entender lo que está sucediendo. Pero esto no debe envanecernos. El Dr. Vance Havner, quien ya está en el cielo, solía decir: usted puede darle a un hijo de Dios una Biblia y una vela, ponerlo en una celda oscura, y él sabrá más de lo que sucede